Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Este es el vídeo de la lectura astroenergética del mes de junio y quiero hablar sobre los aspectos que están presentes en este momento y hacia la semana próxima, pero también iré tiempo atrás para un poco para dar información sobre la energía que ha estado presente y para que podáis darle quizás algo de claridad a situaciones y encontrar alguna solución o algún remedio, hallar paz, ¿no? En estos momentos que estamos atravesando. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, como siempre, para quien quiera comenzar a aprender un poco más sobre este maravilloso arte de la astrología. Y así voy a ir señalando un poco los aspectos que tenemos en el cielo. Entonces, bueno, este fin de semana quería grabar este vídeo antes, pero bueno, están habiendo muchos movimientos también para mí personalmente. Me está costando quizás hacer los vídeos con mayor periodicidad, pero no está siendo un poco complicado. Pero bueno, vamos al tema. Bueno, quería hacer este vídeo con antelación, pero lo hago hoy para dar a conocer un aspecto que está ya en orbe, que se ha estado sintiendo desde hace unos días y que es bastante tenso. Se trata del aspecto entre Marte, planeta de la acción, ¿vale? Planeta de la guerra también y de la autoafirmación, ¿no? Lo voy a señalar aquí. Está haciendo una cuadratura justamente a otro planeta que es de naturaleza Yang. Marte también es de naturaleza Yang y que es bastante disruptivo. Se trata del planeta Urano. Me imagino que ya muchos estáis comenzando a ser muy familiares con las cualidades de este planeta. Y quiero traer más información sobre esto para que no sea todo quizás tan dramático o tan negativo, ¿no? La astrología no se trata ¿no? de dejarnos arrastrar por la información o dejarnos llevar por las influencias que pueden provocar algunos aspectos en términos más negativos, sino se trata de que seamos capaces de transformar ese posible desarrollo de un drama en algo constructivo, en algo distinto, en quizás una nueva forma de actuar o una nueva actitud frente a circunstancias de la vida, y que eso nos ayuda a cambiar y a mejorar como seres humanos. Entonces, bueno, tenemos este aspecto muy activo ya desde hace unos días, y esto se trata de disrupciones, cambios de planes, situaciones repentinas que llegan por sorpresa, choques, discusiones, peleas, pueden haber incluso accidentes. Todo es porque hay una forma de hacer las cosas que quizás no es la más adecuada o alineada con la esencia espiritual de uno mismo, ¿vale? Cuando Urano actúa en estas situaciones, te obliga a cambiar de dirección. Es como romper una estructura, ¿no? ¿no? Como la torre, estaría muy relacionado con la carta del tarot, la torre, ¿vale? En el que de repente un rayo, ¿no? Golpea este edificio y todo se cae, todo se derrumba. Entonces, esto puede ser percibido de esta manera. Es como que quizás teníamos unos planes establecidos o habíamos construido unas estructuras mentales, ¿no? De cómo deberían de funcionar ciertos proyectos o cierta metodología o cierta planificación, ¿no? Por ejemplo, en relación al trabajo, y de repente es como que todo cambia, ¿no? Esas expectativas que habíamos creado frente a dicha situación, de repente todo se viene abajo. Entonces, esto todo lo que nos habla es de en qué lugar estoy ubicada, ¿no? En qué momento en el tiempo-espacio estoy ubicada.
estoy ubicada en mi propia naturaleza, en mi esencia, en yo como, como humana alineada con mi propio propósito, o estoy dejándome arrastrar o dejándome llevar por situaciones ajenas o externas a mí. ¿Vale? Me estoy dejando convencer por las opiniones de otras personas que piensan X en relación a algo que yo estoy tratando de construir, por ejemplo, o no sé, me estoy dejando llevar porque en realidad no sé quién soy, ¿no? Entonces, aquí es un buen planteamiento este fin de semana para que verdaderamente conectemos con qué es lo que de verdad nos hace sentir bien, nos conecta con nuestra alma, con nuestro propósito, con que el propósito no tiene por qué ser algo súper mega místico o espiritual o algo, ¿no? Que te conecte como así como muy fantasioso, sino el propósito puede ser perfectamente eh, tener planificado algo para este año y querer cumplirlo, algo más concreto, ¿no? Como puede ser estudiar algún curso que es especial para vosotros o para vosotras, ¿no? Entonces, ese probablemente puede ser un buen propósito, no tiene por qué ser algo como para toda la vida. Entonces, se trata de eso, de dónde estáis ubicados en este momento, vuestras acciones, pensamientos, sentimientos van en congruencia con ese propósito, tienen un sentido, estáis avanzando hacia ello o estáis dejándoos distraer por, cual- por cualquier plan de otra persona o por, no sé, o por X, ¿no? X razones. Entonces aquí Urano os viene a sacudir eh, estas estructuras para que os deis cuenta de si realmente estáis en el camino o no. ¿Vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta, porque pueden haber situaciones pues, bueno, pues, de mucha ansiedad también, por ejemplo, y de que las cosas no salgan como uno esperaba. También tener cuidado con precipitaros demasiado en situaciones si estáis enfadados o os sentís como con mucha rabia de, por ejemplo, no tener cierto tipo de conversación con alguna persona o no conducir temerariamente porque puede actuar en vuestra contra. ¿Vale? Esto lo quería recalcar porque es un tránsito bastante importante que se está sucediendo generalmente en los últimos años alrededor de estas fechas. Entre junio, julio está habiendo esta cuadratura, mientras Urano ha estado transitando por Tauro y cuando Marte ha pasado por el signo de Leo, haciéndole la cuadratura. ¿Vale? Entonces, bueno, el próximo mes, en el siguiente vídeo, hablaré ya de la entrada de Urano en el signo de Géminis, que implica muchos cambios. Pero bueno, como lo estaba comentando antes, venimos de unas semanas ya como para ir un poco hacia el pasado. Venimos de unas semanas, sobre todo a principios de junio, en las que nos tocaba quizás tomar conciencia en dónde teníamos todavía algún patrón o alguna herida que nos estaba, bueno, que estaba ahí escondida y que quizás algunas personas ya la habíais visto o ya la habíais comenzado a trabajar, pero quizá otras no. El día 1 de junio, Venus hizo conjunción con Quirón, que estaba en el signo de Aries. ¿Vale? Antes de entrar en Tauro, que entró específicamente el día 6 de junio. Entonces, bueno, podéis hacer como una introspección y ver qué situaciones probablemente estaban latentes en esos momentos y de qué manera se ha abierto esa herida, ¿vale? Porque Venus nos habla de la autoestima, nos habla del bienestar, nos habla de cómo nos valoramos a nosotras mismas y cómo respetamos nuestros valores, qué escala de valores tenemos en la vida, qué nos gusta, qué no nos gusta
¿Lo sabéis? ¿Lo tenéis claro? ¿Lo defendéis? ¿Lo honráis? ¿Lo valoráis? Todas estas cosas son importantes si uno quiere adentrarse en el mundo del autoconocimiento y realmente descubrir quién verdaderamente es. Entonces, Venus nos habla de esto y muchas veces nos negamos, nos anulamos a nosotros mismos por quizás agradar al otro o quizás porque realmente nos sentimos insuficientes o porque estamos en el camino del despertar y todavía no sabemos hacia dónde dirigirnos. Y todo es válido. Simplemente es importante tomar conciencia de que eso está activo y presente y de que hay que trabajarlo. Entonces, bueno, después de esto, sobre el fin de semana del 1 de junio, después de activarse este tránsito, también Mercurio estuvo haciendo cuadratura a los nodos. ¿Vale? Cuando Mercurio hace, bueno, cuando cualquier planeta hace cuadratura con los nodos, son tránsitos bastante movidos. Se podría decir como hasta incluso lunas llenas o similares a eclipses. A lo mejor no con tan gran magnitud, pero sí que hay personas que se pueden sentir, sobre todo si tenéis ángulos afectados, o sea, o planetas involucrados, y también si en vuestra carta natal tenéis ese aspecto de Mercurio en cuadratura con los nodos. Es algo kármico, es algo que nos puede hacer sentir como inseguros intelectualmente, ya que Mercurio es el planeta de la mente, de los pensamientos, la forma en la que procesamos la información, la intelectualidad, ¿no? Cada uno tiene un tipo de inteligencia y eso no, o sea, no se trata de ponerlo en una escala, ¿no? de rangos, sino de darnos cuenta de que cada uno funciona mentalmente de una manera distinta, simplemente ha de saber cuál es su forma de procesar, cuál es su manera de expresar y comunicarse. Entonces, bueno, durante todo estas 2 semanas, junto con la luna llena del día 11, ¿vale? La luna llena en Sagitario, Mercurio ha estado muy activo en relación a esto. Por lo tanto, después de sentirnos un poco así movidos por la parte esta de la herida y lo que probablemente se pudo despertar ahí, ¿no? Una sensación quizás de sentirnos insuficientes o inseguros en algún área, aquí se activó lo mental, ¿vale? Cuando se activa lo mental, empezamos con el discurso interno negativo hacia uno mismo. Entonces, aquí se trata de qué discursos he tenido conmigo misma durante principios de mes y cómo lo he gestionado, ¿vale? ¿Qué palabras se me repetían en bucle? ¿Qué frases? ¿Qué sensaciones he tenido cuando me hablaba así o cuando he tenido esas sensaciones de una muy común, sentirme insegura o insuficiente frente a una situación, ¿no? Entonces, se trata de eso, de que nos demos cuenta de que las palabras tienen una vibración y la vibración es energía. Por lo tanto, somos seres energéticos que vibramos en una frecuencia. Entonces, es importante darnos cuenta de qué palabras y qué frases o mensajes nos decimos a nosotras mismas que nos bajan la vibración y empezar a sustituirlas por frases, mantras, palabras que tienen una vibración mayor y que nos ayudan a salir de ese bucle. ¿Vale? Entonces se trataba mucho de tener que decidir desde la mente cómo me hablo y cómo puedo reprogramar mi mente para salir de situaciones que en realidad ni siquiera han sucedido. Está todo en el interior, es un diálogo interno, ¿vale? Entonces, bueno, ya Mercurio, esto fue los últimos grados de Géminis, que es normalmente, bueno, desde cuando Mercurio está en Géminis, está en su domicilio, quiere decir que se siente a gusto en ese signo, ¿vale? Entonces, lo que ocurre cuando está en los últimos grados de cualquier signo, cualquier planeta, actúa de una manera diferente, es como que no tiene tanta fuerza, no tiene tanto poder. Entonces, Mercurio estuvo en los últimos grados de Géminis junto con Júpiter también en los últimos grados, con lo cual era una especie de entregar, soltar todas esas, ¿no?
formas de pensamiento, mensajes, palabras que nos repetimos, que no nos sirven y que ni siquiera están sucediendo, ¿no? Para que podamos reprogramar nuestra mente a partir de ahora. Después, pasadas la luna llena, que todavía estamos ya finalizando lo que sería la fase, esta luna llena en Sagitario nos traía esto. Toda luna llena es una culminación, es como un cierre, ¿vale? Es cerrar un capítulo y abrir otro. Pero para cerrar ese capítulo tenemos que ver, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de qué es ese capítulo que estoy cerrando. Cuando la luna está en Sagitario, o sea, la luna llena en Sagitario, el sol está en Géminis y la luna está en Sagitario, en el signo opuesto. Ocurrió en el grado 20. Esto nos traía una revelación en cuanto a una creencia o a una verdad. ¿Cuál es esa verdad que se os ha revelado, ¿no? ¿Cuáles eran esos patrones mentales que estaban como actuando en bucle y que no están en concordancia con esa verdad, ¿no? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis sido capaces de daros cuenta y soltar y empezar, ¿no? ¿no? A decir, vale, esto no me va bien, voy a empezar a hacer otra cosa. Entonces se trata de que una vez hayáis podido encontrar cuáles eran esos patrones, de encontrar qué es lo que os va bien e integrarlo en vuestro cuerpo, ¿vale? Con confianza. Esta luna llena se trata mucho de confiar en que tenemos, ¿no? Puede que tengamos múltiples todavía cosas por resolver, no tenemos el tiempo o sentimos que no tenemos la energía enfocada en un lugar. Es normal. Estamos todos a nivel colectivo tratando de caminar hacia adelante, pero todavía quedan restos de de las antiguas versiones de nosotros mismos, de las antiguas identificaciones. Cada persona está abriendo como nuevos caminos, nuevas direcciones. ¿Vale? Entonces, pensar que si cada uno está abriendo muchas cosas, la energía está muy intensa, está como muy inestable también. Y una persona no puede cambiar de la noche a la mañana, ¿vale? Hay una progresión en esto, ¿no? Entonces, tú puedes tener muy claro hacia dónde quieres dirigirte, pero hay que ir rectificando los caminos anteriores, soltando estructuras, desidentificándote de viejas formas, de viejos hábitos, rutinas, relaciones, actitudes, manías. Todo eso hay que ir eliminándolo para que se vaya reajustando todo en la nueva línea del tiempo, pero para eso hay que tener mucha paciencia. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo habéis vivido esta luna llena, qué verdad se os ha revelado, qué habéis sentido, cómo os ha movido esto y también cómo habéis podido solucionar el tema de lo mental, ¿vale? ¿Qué más? Una vez dicho esto, también Mercurio ya está en el signo de Cáncer, junto con Júpiter también, y esto nos habla más de conectar con otro ser humano desde un lugar más íntimo, de verdaderamente darnos cuenta de con quién queremos caminar en este nuevo camino, con quién no, con quién nos sentimos sostenidos emocionalmente y nutridos y con quién no. ¿Qué es lo que nos hace bien y nos hace estar conectados con nosotros mismos en todos los niveles? Mental, físico, orgánico, espiritual, emocional, energético, y con qué cosas ya no nos sentimos identificados, que ella, ella no vibra con mi energía, con mi frecuencia. Entonces, el tránsito de Júpiter en el signo de Cáncer, que entró el día 9-10, dependiendo de dónde estéis ubicados geográficamente, junto con Mercurio, que entró el día 8, y nos toca hablar desde ese lugar, desde el corazón. Nos toca también ser honestos con nosotros mismos y con lo que realmente queremos de verdad y hacia dónde queremos dirigirnos. Júpiter es el que nos mueve, nos motiva en la vida a seguir adelante en un camino, a encontrar cuál es el verdadero sentido de la vida, ¿no? Y Júpiter desde Cáncer se vuelve más en conexión
de alma a alma. Entonces nos toca quizás encontrar primero dónde estamos ubicados nosotros mismos como humanos y a partir de ahí empezar a abrirnos cuando nos sintamos seguros, ¿vale? Y desde nuestro centro y empezar a quizás abrirnos, ¿no? Y a ver quién resuena con nuestra frecuencia, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a tener vínculos desde ese lugar, desde un lugar más sano, más contenido, más comprendido y poder entender al otro desde una parte mucho más íntima, mucho más sensible, sin tener que dar explicaciones porque la otra persona ya me está sintiendo, ya me entiende, me comprende, me sostiene. Entonces, bueno, Júpiter va a ser un tránsito que va a durar un año hasta alrededor de julio del año que viene y Júpiter en este signo se encuentra bastante cómodo. Vamos a notar una diferencia con el tránsito de Júpiter en Géminis porque Júpiter en Géminis está en caída. Entonces, bueno, nos volvimos muy mentales durante ese tránsito y quizás como que interiormente había mucha dispersión también y no conseguíamos lograr quizás cuál era ese verdadero ¿no? Propósito o ese verdadero camino. Es como que nos encontrábamos con muchas interferencias, pero todo nos hablaba de comenzar a tener un diálogo interno con el yo, entre el yo inferior y el yo superior, ¿vale? Y ahora, desde Júpiter en Cáncer, se trata de bajar de la mente a las emociones. Este tránsito de la mente a las emociones puede ser un poco caótico porque no se puede pasar directamente de lo mental a lo emocional así. Hay que pasarlo a través del cuerpo, hay que comenzar a bajar al cuerpo de los pensamientos, comenzar a conectarnos con nuestro cuerpo físico y una vez nos vamos conectando con nuestro cuerpo físico a través de la respiración, a través de pasar momentos a solas con uno mismo en silencio y de ir conectando con nuestro cuerpo e ir sintiendo nuestra respiración y si podéis también con la respiración comenzar a conectar con incluso con las partes internas de nuestro cuerpo, ya sea órganos, tejidos, eh, sangre, lo que podáis, ¿vale? Y a partir de ahí es como todas esas sensaciones que se sienten cuando uno conecta con el cuerpo, es que uno es capaz de vislumbrar cuando se activa una emoción a través del pensamiento. Pero bueno, esto quizás lo dejaré para un vídeo más largo, otro tipo de vídeo. Entonces, bueno, una vez pasado bueno, este fin de semana, ¿vale? Tenemos a Marte que va a entrar en el signo de, um, de Virgo. Entonces, podemos aprovechar para ponernos manos a la obra eh, a nivel laboral o a nivel proyecto, ¿vale? Porque Marte en Virgo, como Virgo es un signo de tierra más práctico y eficiente, quizás podemos encontrar esa esa practicalidad en resolver cuestiones que de momento ahora parecen como un poco imposibles, ¿vale? Como que hay muchos frentes abiertos, tenemos que ir cerrando puertas e ir viendo cómo nos sentimos, qué nos vibra, hacia dónde vamos, ¿no? Es como un poco todo muy confuso. Entonces, Marte desde Virgo eh, podemos empezar como a bajar a tierra, al cuerpo, a lo que comentaba, y empezar a encontrar de repente como estas soluciones eh, eficientes e incluso eh, más, más productivas, ¿no? Para uno mismo de una manera mucho más adecuada. Entonces, podéis descansar unos días, la mente, conectar con el cuerpo, dejar todo un poquito de lado y esperar unos días a que Marte entre en el signo de Virgo y a partir de ahí empezar a hacer una buena planificación, ¿vale? Luego, después tendremos el solsticio el día 21. El solsticio es cuando el Sol ingresa en el grado cero de Cáncer, ¿vale? Y este solsticio es algo bastante especial, ya que también
días después tenemos la luna nueva en el signo de Cáncer, pero ocurre con una conjunción, la unión de el Sol con el signo, con el planeta Júpiter. ¿Vale? Júpiter es un planeta benéfico, es un planeta que nos aporta confianza, optimismo, es como una especie de dosis, ¿no? De alegría, de esperanza, ¿no? Cuando quizás las cosas parece que no encontramos una salida, Júpiter siempre nos ayuda a avanzar, nos da un empujón para que confiemos y para que nos lancemos hacia, ¿no? Hacia quizás esas esas acciones, ¿no? O esas ideas que teníamos en mente. Muchas veces Júpiter puede exagerar y puede tendernos a quizás tomar decisiones de manera muy impulsiva. Eso también es la contraindicación de Júpiter, pero generalmente suele ser bastante benéfico. Simplemente hay que tener en cuenta esto, la impulsividad a la hora de tomar decisiones, pero desde el signo de Cáncer se encuentra en un signo bastante cómodo, con lo cual generalmente suele dar como buen augurio, ¿no? Entonces entra el Sol en el signo de Cáncer y se encuentra a 2 grados de Júpiter, con lo cual vamos a ver qué oportunidades o qué sensaciones tenemos durante la semana que viene, de sentirnos quizás que las cosas van avanzando, que vamos encontrando quizás un poquito de alegría, ¿no? En momentos quizás de desesperación, o sentirnos con un golpe de suerte, con alguien que nos ofrece su ayuda, o encontrar conocer a una persona que nos puede cambiar la vida, o encontrar quizás una revelación importante en algo, en algún estudio, ¿no? O alguna técnica que estaba practicando. Entonces, vamos a ver cómo se presenta, pero es una muy buena configuración para este solsticio. Al mismo tiempo, nos hará una cuadratura, ¿vale? A Saturno y a el Sol. Y a Neptuno, a Saturno y Neptuno. Entonces, bueno, aquí puede ser también como Júpiter está acompañando. Júpiter generalmente suele crear esta parte de ayuda, ¿no? Cuando hay configuraciones de este tipo de cuadraturas que son tensiones. Entonces, días antes, porque generalmente se suele comenzar a sentir antes esta cuadratura, puede que sintamos esta parte de me quiero, ¿no? Quiero dirigirme hacia este lugar, o siento eh, que es aquí donde puedo sentirme segura, ¿no? Donde puedo expresarme, pero luego hay como una parte que te tira hacia otro lugar. Es como un empuje, como un push and pull que se dice, ¿no? Como voy de adelante, pero hay algo que me tira para atrás, ¿vale? Entonces, también por la cuadratura de Júpiter con Saturno, que nos produce esta sensación también, se trata de un crecimiento. Se trata de que es hora de que nos demos cuenta de que hay que crecer, hay que empezar a abrir nuestras alas y empezar a apuntar hacia una dirección eh, que no es una de repente, sino es algo que realmente ya llevamos un tiempo rumiando, rumiando por dentro. Entonces, la cuadratura de Júpiter con Saturno, que ya que se ha perfeccionado, a ver, se perfecciona el 15, o sea, mañana, ya se está notando. Es como una sensación de querer avanzar, pero lo que comentaba antes, tengo cosas que resolver, ¿no? Es como que quiero ir, pero luego hay algo que me frena, ¿no? Entonces, se trata de que hagamos una planificación de, ¿no? De cosas que he de cerrar, situaciones que ya no van más conmigo, y que no perdamos de vista hacia dónde apunta nuestra brújula interna, hacia dónde apunta nuestra visión, ¿vale?
porque con la cuadratura del Sol con Saturno podemos sentirnos como que, em, por una parte, como con una ayuda extra o con una ayuda de repente de sentirnos como muy enfocados en esa dirección por el Júpiter, pero al mismo tiempo también podemos sentir como que alguien que podemos ser nosotros mismos con nuestros auto boicots nos está saboteando la situación. Entonces, observad aquí vuestros saboteadores internos, ¿vale? ¿Cuáles son esos saboteadores internos que os desvían de vuestro camino? ¿Vale? Para que los podáis identificar y empezar a sanarlos, ¿vale? Y no, eh, que no dominen vuestra vida. Los saboteadores probablemente van a estar acompañándonos toda nuestra vida. Simplemente hay que aprender a gestionarlos, aprender a manejarlos y aprender a no hacerles caso cuando tratan de, ¿no?, de desviarnos de nuestro camino. Jugad con ellos, es una manera, ¿no?, de verlo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se presenta el solsticio. Y ya para finalizar, que no quiere hacer este vídeo muy largo, vamos a hablar de la luna nueva en el signo de Cáncer, que va a ser el día 25, ¿vale? Em, tenemos aquí, es una configuración bastante similar, ¿vale? Porque se va a dar junto con todavía Júpiter en medio de la configuración. Vale, entonces, bueno, vamos a ver hacia cómo cómo se presentan esas situaciones que quizás nos abran, ¿no? Nos den una nueva visión sobre alguna situación en la que estemos lidiando en estos momentos, ¿no? También habría que ver dónde os queda Cáncer en vuestra carta natal, ¿vale? Dependiendo de la casa astrológica que tengáis, y los aspectos que activa con Aries, ¿vale? Habría que mirar vuestras casas astrológicas Cáncer y Aries y ver ahí cómo hay ese juego de quiero ir hacia aquí, pero luego hay algo que me mantiene como todavía anclado en el pasado, en mi vieja configuración, en mis patrones mentales, en mis autosaboteadores y ver cómo, bueno, cómo eso se va cayendo, ¿no? Cómo vamos a abrir, se va abriendo el velo y lo podemos ir viendo. Entonces, bueno, como toda luna nueva indica un nuevo comienzo, pero para un nuevo comienzo hemos de dejar atrás algo, ¿vale? Entonces puede ser esto, ¿no? Como que realmente nos demos cuenta de cuáles son esos saboteadores que nos impiden sentirnos en una conexión real de verdad con nosotros mismos y con los demás. Una luna nueva en Cáncer nos conecta con el hogar, con la familia, con nuestras raíces, con ese lugar o esas personas que también nos hacen sentir como en casa, de qué manera nos estamos nutriendo de corazón o nos estamos nutriendo a medias, ¿no? Somos seres humanos, necesitamos nutrirnos, ya sea emocionalmente, físicamente, em, eh, orgánicamente, energéticamente, todo es importante, ¿no? Hay que nutrirnos para seguir adelante en nuestro camino. Entonces, a ver, algún aspecto así más importante que pueda ver. Bueno, tendremos a Mercurio que estará en los últimos grados de Cáncer y ya saltará a Leo el día 26, un día después. Entonces, hará una oposición a Plutón, ¿vale? Que está aquí haciendo su retrogradación en los primeros grados de Acuario. Y se trata de quizás adentrarnos en nuestro propio mundo emocional para hallar todavía cuáles son esas partes que están ocultas, ¿no? Quizás a lo mejor encontrar como alguna verdad, ¿no? O alguna revelación importante que esté relacionado
con un patrón de oscuridad propio, de sombra, ¿no? Eh, ¿no? De ver que todavía qué tipo de comunicación tengo conmigo misma que necesita iluminarse, ¿no? Por ejemplo, puede ser algún patrón que tengo un poco como oculto y que todavía me impide, ¿no? Seguir adelante. Entonces, bueno, podéis aprovechar también esta luna llena para adentraros en vuestro mundo interior y ver todavía qué emociones quizás están ahí como todavía bloqueadas y guardadas y que necesitan ser soltadas o liberadas eh, para, para que no sigan dirigiendo vuestra vida, las emociones, sino que seáis vosotros quien tenga el timón de vuestra vida. Entonces, bueno, este es el vídeo de junio. Voy a intentar hacer otro em, a finales de mes y así hablar de cómo se ha ido sintiendo la energía y del próximo de ingreso de el planeta Urano en el signo de Géminis. Así que os deseo un buen fin de semana y practicar la observación. Practicar mucha observación, paciencia y no tomaros las cosas de manera personal. Así que un placer y hasta la próxima.